Muy buenas, bueno, agradecido a el equipo de SAM. Voy a pasar a mostrar material previsto para el día de hoy. A ver, me van a confirmar si se puede ver la diapositiva. Observa, ¿no? Bien, bien. Muy buenas noches. Conforme vayan acoplándose más colegas, este masterclass tiene por nombre Diseño hidráulico de vertedores de excedencias para presas, ¿ya? Entonces, algo que tiene que llamarnos la atención es cómo se realiza este análisis y diseño. Voy a mostrar ahí un vertedor común de cresta ancha, de caída libre y que tiene en medio varios estribos, ¿ya? Entonces, es pilas, diré, pilas y dos estribos. Entonces, estas pilas tienen una forma hidrodinámica. Si podemos apreciar la forma que tiene este vertedor, es una forma hidrodinámica. Y de hecho, interesa bastante conocer la forma de la caída, la forma de la cresta, porque en función de ello, si uno no lo realiza de acuerdo a los planos, puede ocasionar problemas, en este caso, de cavitación. Ya un poco les voy a ir mostrando los siguientes dibujos. Y cuando la presa llega a una altura mayor, más de 30, 40 metros, se coloca en la parte central algunos mechinales, que son vertedores también, pero de orificio ahogado. Entonces, evidentemente, en función de, del comportamiento hidráulico, se va a ir considerando la operación, iniciando con estas compuertas de desfogue de caudal, que lo que hace es liberar esa energía cinética que se da en la parte superior con mayor velocidad. Tomemos en cuenta que la energía cinética es la velocidad al cuadrado sobre 2G multiplicado por un coeficiente de Coriolis, ¿no? Entonces, este aspecto es fundamental porque prácticamente la ecuación de la energía cinética la encontramos en cualquier análisis y diseño. Esta es la energía cinética, parte de la ecuación de Bernoulli, que si recordamos hay una posición que está en función de la cota de la obra hidráulica, que podemos colocar sub 1, más la carga por presión. Esta presión establecido en carga, lo dividimos entre el peso específico, entonces esto va a estar en metros columna de agua, en el punto es referido 1 y más la velocidad en el punto 1 elevado al cuadrado sobre dos veces la gravedad. Aquí estamos hablando, estamos viendo la ecuación del trinomio de Bernoulli. Entonces, prácticamente cualquier obra hidráulica cumple con el manejo de la ecuación de Bernoulli cuando el flujo es permanente. Luego vamos a ver un poco sobre el flujo no permanente, donde ya se establece la ecuación hidrodinámica de Saint-Venant. Esto es propio ya de la misma maestría. Entonces, hemos estado realizando una gran parte de proyectos con el manejo de esta ecuación. En un punto, puede ser que el punto sea aguas abajo de este vertedor, por decir acá, este es el punto uno, y lo correlacionamos a un punto 2 que es normalmente esto en la cresta. Entonces, igualamos esto en la ecuación de Bernoulli, un z sub 2 más la presión en el punto 2 sobre el peso específico y más un coeficiente de Coriolis que también está en función de la forma por la velocidad en 2 elevado al cuadrado sobre dos veces la gravedad. Y a esto se suma más la sumatoria de pérdidas que se van a dar por, en este caso, contracciones, expansiones, puede ser los materiales que se vaya dando, que va restando carga hidráulica. Entonces, si yo acá noto este H y T, es una pérdida
que se ha dado por distintas condiciones. Uno de esos es el talud del vertedor. Si yo colocaría un talud, digamos, 1 a 3, tendrá otro comportamiento esta carga hidráulica. Esto estamos viendo en perfil, pero en planta, por ejemplo, la forma del estribo, si es circular, también afecta en la longitud equivalente. Entonces ya vamos a analizar que en cualquier vertedor de excedencias, y seguramente en la universidad se ha visto, hay una longitud que se llama efectiva. Esta longitud efectiva no es la longitud geométrica, es una longitud menor todavía que la longitud geométrica, y esta es atenuada, esa longitud, debido ya sea por los estribos laterales, por las pilas centrales, o la forma de la pendiente. Entonces, en función de ello, es una modelación iterativa. Entonces, de hecho, para hacer este análisis, en la diapositiva anterior, se ha tenido que realizar con distintas iteraciones, ¿ya? Y una vez que se hacen las iteraciones, se determina el verdadero comportamiento de esta pérdida de carga, que es pérdida de velocidades. Bien, también influye la forma del vertedor en planta. Muchas veces estas se acomodan a la topografía, y si la topografía del vertedor no es regular, porque hay rocas que tienen una cierta dirección, un cierto buzamiento, muchas veces estas también son curvas, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver que en los vertedores de excedencias se genera una velocidad bastante alta. ¿Qué significa? Que cuando inicia la gota de agua por acá, viene pues con una velocidad muchas veces erosiva. Y al generarse una alta velocidad, vamos a ver que el agua no viene simplemente como un fluido, sino está unido con el aire. Entonces acá el tirante real es un tirante mayor, porque acá dentro hay una zona aireada en la fase inicial. Y entonces necesitamos verificar que estas burbujas no lleguen a implosionar y afectar lo que posteriormente se denomina abrasión del hormigón. Entonces, prácticamente en este análisis, por ejemplo, en este vertedor en específico, hay una zona donde llega a una velocidad mayor. Esta es una zona plana, entonces se genera un resalto hidráulico y luego ingresa a una rápida. Pero para el análisis, si esto tiene esta forma que es horizontal, también hay una sobreelevación o un peralte, que algunos que seguramente han visto en caminos, hay una fuerza centrífuga que atrae, ¿no? Entonces, en este caso, la fuerza centrífuga está en este sentido, y por acá va a ser menor el tirante, por acá va a ser mayor el tirante de agua. Entonces hay que realizar un análisis, y para eso existen distintas normativas como la USBR, la USACE, el método de Krieger, pero que establecido con normativas ya sea europeas, en específico vamos a ver la parte de las normas de Rusia, entonces están bastante complementadas. Entonces, prácticamente, acá algo que vamos a también analizar es el factor estético, arquitectónico, lo cual va a dar lugar a uno que sea un proyecto atractivo, pero que también sea funcional desde el punto de vista hidráulico. Entonces, vamos a ver, este tipo de presas pueden ser propias de una presa de tierra o materiales sueltos, que es mejor dicho, por un lado. Ahora, si es bastante el caudal, imagínense una cuenca de más de 300 metros cúbicos segundo laminado, porque vamos a ver que hay un aspecto fundamental. Cuando hay una cuenca, esta cuenca, cuando llega a una zona de almacenamiento, entonces acá hay un vaso, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Más o menos la forma que buscamos en una presa tiene que tener un mayor volumen de almacenamiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Viene el agua y hay un tránsito, en este caso, eh, tránsito de la creciente, pero en el vaso. Entonces, al generarse este delta, hay una entrada de caudal y hay una salida, que vamos a ver que acá, por medio de un vertedor de excedencias, es igual en la ecuación hidrodinámica en flujo no permanente, que es propio de la hidrología,
al almacenamiento. Aquí hay un almacenamiento que lo vamos a ver como un delta almacenamiento, porque aquí vamos a referir un delta que se comunica desde el principio hasta el final en relación al tiempo. Entonces, cuando hablamos del tiempo, estamos hablando de un flujo no permanente. Unidades de caudal, unidades metros cúbicos segundo por lo general. Entonces, estas vamos integrando en relación al tiempo y vamos a tener volúmenes laminados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Viene aquí un caudal de una avenida máxima y la que sale es un caudal laminado. Pues puede ser de esta manera. ¿Y de qué depende ese caudal laminado? Depende del volumen del vaso. O sea, si tenemos mayor volumen, vamos a tener mayor laminación. Menor volumen, menor laminación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, en el diseño de las presas? Y, lo que calculamos con topografía es este volumen de embalsamiento. Pero cuando estos llegan a colmatarse, entonces acá hay unas dunas, antidunas, y van generándose esa colmatación, disminuimos ese vaso, por lo tanto, el caudal que inicialmente se laminaba, digamos, de esta manera, llega nuevamente esto a crecer. Y si el diseño de nuestro vertedor de excedencias no está dado para un mal control de sedimento, pues puede ser que colapse y más aún si es una presa de materiales sueltos de tierra, si esto desborda por encima de la presa, pues puede generar erosiones bastante desfavorables. De ahí que si bien hay una relación de una ecuación generalizada, la de Francis, que me dice que el caudal está en función de un coeficiente de descarga multiplicado por una longitud equivalente y multiplicado por la altura de carga del vertedor elevado a 3 medios, es una ecuación generalizada que hasta la fecha la seguimos utilizando. ¿Cuál es el problema? Determinar este coeficiente de descarga, que a veces uno dice, pero estoy utilizando Krieger, ¿no es 2,1? No, no es 2, no. Es un valor que se itera y que está en función del, del resalto y las curvas desde manso. Primeramente aquí hay una curva desde manso, aguas arriba y en la cresta. Entonces se hace una relación de alturas de carga y en función de ello se determina este coeficiente de descarga que es iterativo. De hecho, le voy a mostrar rápidamente una planilla en Excel automatizada y que ha sido verificado, por ejemplo, para el análisis de lo que es la laminación. Entonces uno puede ver ahí, voy a compartir esta pequeña planilla, les voy a mostrar lo que ocurre. Ahí está la ecuación generalizada de Francis, ¿no? Si el coeficiente de descarga es 2, imagínense, ahí vamos a colocar 2. Hay una cota de descarga, digamos 4137, que es la cota del nivel de aguas normales. ¿Qué se refiere? Si yo tengo acá una presa, vamos a imaginar que esta es la presa, y aquí está mi vertedor de excedencias. Entonces, esta cota de la cresta superior es estos 4137 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Entonces, acá necesito la ecuación característica del almacenamiento. Esa ecuación característica del almacenamiento la vamos introduciendo como áreas, y esas áreas las transformamos en volumen de una sección tronco piramidal. O sea, hay una ecuación tronco piramidal. Y con esto, a partir del vertido de las aguas normales, construyo mi primera ecuación, que no es una ecuación conocida, sino es una ecuación que tiene una forma en función del volumen de acumulación. Y realizamos el tránsito, en este caso del vaso, puede ser la fórmula de Puls modificado. Esto es similar, algunos han debido ver el programa GKHMS. Entonces, lo mismo que hace GKHMS con este análisis, uno verifica cuál es el caudal laminado. Hay un caudal de entrada, ese input, que era, por ejemplo, acá de 94,58 metros cúbicos en este hidrograma. Entonces, este caudal, por ejemplo, puedo encontrarlo por acá.
94,58 metros cúbicos, y que una vez laminado en función de los volúmenes, este caudal máximo que sale es 28,75. Entonces hay una laminación de caudal, ¿no? Pero esto está en función, les decía, del coeficiente de descarga. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si el coeficiente de descarga es mayor, digamos 2,1? Entonces, si yo veo, entonces vamos a hacer una comparación con 2, el caudal que se está generándose de descarga, si el coeficiente de descarga es 2, el caudal laminado es es 28,75 ¿qué? Metros cúbicos segundo. Pero si a esto modifico el caudal, por ejemplo, a 2,1, entonces este caudal, vamos a ver que aumenta, o sea, 2,1 tengo un caudal de 29,74 metros cúbicos segundo, y algo que me voy a dar cuenta, no es poco, es casi un cubo. Y esto está en función de qué más, de la longitud equivalente. Entonces, imagínense que el sector donde tengo que generar el vertedor de excedencias, esto es un vaso bastante estrecho, donde la longitud que tengo en la parte superior es menor. Entonces, si esta longitud es menor, vamos a ver que la laminación disminuye, y eso se va a ir analizando. Entonces, uno puede realizar estos, estas pruebas. En este caso, ahorita está con 2 metros. Con 2 metros es 28, pero si ustedes lo colocan 10 metros, uno puede pensar, ¿va a laminar mejor? No, es al contrario. Entonces me voy a dar cuenta que con 10 metros de 94,58 baja a 68,26, mayor a lo que era 2 metros, pero ¿qué me ayuda esos 68,26 metros en esa longitud de 10 metros? Que el tirante de salida en mi vertedor es 2,19 metros simplemente. Mientras que cuando era 2 metros en vez de 10 metros, mi tirante de salida es de 3,69. ¿Qué me dice las normas de la SpanCol? Que esta altura no debería de ser mayor a 2,50. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque puede ser que una persona caiga al vertedor y fácilmente. Pensé que vamos a ver que ahí se generan las grandes velocidades, pues es muy propenso a ahogarse, ¿no? Y entonces, esa situación también se va analizando. Por lo tanto, la laminación está, uno, en función de la longitud. Tampoco una longitud mayor me genera una buena laminación, pero sí geométricamente me ayuda a controlar el tirante de agua. Luego, vamos a ver que en función, les decía, si esta es una presa de tierra, lo que es el vertedor de excedencias en una presa de tierra no se lo coloca en medio del cuerpo de la presa. Sí, podemos considerar en una presa de gravedad, en una presa en arco, una presa de rodillo compacto. Entonces, prácticamente en ese análisis, pues la forma de la topografía y el material que en sí conforma, pues ayuda a definir cómo va a ser ese comportamiento. Y aquí vamos a ver por qué es blanquecino el agua, porque a mayor velocidad hay inclusión de aire, y a mayor pendiente aguas abajo, vamos a encontrar pues mayor velocidad. Entonces uno tiene que controlar la velocidad, porque el hormigón también tiene una máxima capacidad de arrastre, o sea, para evitar lo que es la abrasión. Entonces imagínense que esta presa es de 50 metros y la velocidad está aumentando a cerca de 18, 20 metros segundo, seguramente, y no he considerado hormigón armado, puede tener problemas de abrasión. Entonces, por la alta velocidad que se va a generar, hay un desgaste, y ese desgaste empieza a afectar en el agregado, y es fácil de que colapse una presa. De ahí que se considera, cuando ya las velocidades están empezando a aumentar bastante, se considera un salto esquí. Entonces, ¿qué es lo que uno analiza dentro de este estudio? Entonces, uno puede aplicar distintas herramientas informáticas y softwares. Yo siempre empiezo mostrándoles lo que hace, digamos, eh, una planilla, y la comparamos con un programa. Entonces, cuando inicia la velocidad, por ejemplo, en este caso, está empezando
en la parte superior, 1,94 metros sobre segundo, y conforme va bajando, esto es una rápida, la velocidad empieza a aumentar. 8,85, 8,18, y ahí puede ser que empiece el salto esquí. ¿Ya? Entonces, a mayor diferencia de altura, mayor velocidad. ¿Qué ecuación es esta? Esta es la misma ecuación de Bernoulli, pero en el manejo de lo que es la variabilidad del flujo en el calado o el tirante, o sea, flujo de tirante gradualmente variado. Entonces ahí está que esta ecuación de E es la energía específica. ¿Qué es la energía específica? Es la suma del tirante más la energía cinética, que sería la velocidad al cuadrado sobre dos veces la gravedad. Aquí debería de multiplicar con un coeficiente de Coriolis alfa, pero ya cuando son secciones prismáticas, o sea, secciones constantes, ese valor es uno. Y entonces lo que se determina de esta ecuación es la pendiente de energía. Y esa pendiente de energía promediada tiene que dar lugar a esta ecuación que en un punto anterior de tirante a un punto posterior se mantenga la misma energía específica. Y ahí vamos a ver que esto es una iteración que se realiza en programas como el HexDAS, el IBER, como el OpenFOAM, y bueno, con una misma planilla. Existen varios métodos. El más conocido es el método de los pasos. ¿Por qué no utilizar el método de la integración que utiliza H canales, el método estándar, el método de las rugosidades, etcétera? Entonces, en base a ese análisis, uno determina, pues, cuando esta velocidad está llegando a valores mayores, por ejemplo, a los 18 metros segundo, ya hay que empezar a considerar un salto. Pero si el hormigón, ¿cuánto me soporta? A lo mucho 5 metros sobre segundo. Cuando está por encima de 5 metros sobre segundo, tiene que ser ya no un hormigón simple, sino un hormigón armado. De ahí que vamos a darnos cuenta que en el análisis y diseño de un vertedor de excedencias hay dos zonas. Una primera zona que es el cuerpo de la presa, que está en función de su cálculo estructural, que puede ser un hormigón simple, y la zona, en este caso, de lo que es el vertedor de excedencias, el hormigón armado. Entonces, al ser hormigón armado, va a tener ahí vallas de hormigón donde trabaja tanto el acero como el hormigón, y en función de la dureza, o sea, en este caso del esfuerzo a compresión que se le dé, va a soportar mayor velocidad. Claro, va a ser más costoso, ¿no? Entonces, uno realiza el cálculo y el diseño hidráulico también considerando la velocidad, y si es muy alta la velocidad, considerar un salto esquí, y si no, que vaya hasta la parte inferior. Bien. Luego tenemos vertedores con el manejo de compuertas de control. En Bolivia tenemos probablemente unos cuantos, entre los cuales está la presa de Cochabamba, ¿no? Con el manejo de estas compuertas puede aumentar más el volumen de embalsamiento. Y evidentemente, cuando no hay un buen funcionamiento del accionamiento electromecánico, porque es un esfuerzo torque bastante grande que se emplea acá, pues puede esto colapsar, y van a ver que en la ecuación de Bernoulli, ¿por qué los aviones vuelan? Los aviones vuelan porque a una mayor velocidad hay una fuerza de succión. Entonces, imagínense que por acá está bajando el agua. Entonces, acá hay una succión, y esa succión, al no tener, al tener un mayor volumen, pues puede generar fácilmente un colapso de la estructura, aún así sea acerada. Entonces, se calcula esas velocidades que son, al principio, no son controladas. Y en ese sentido, para la operación de los vertedores con compuertas, se oscila iniciar por la parte central y después ir por las partes laterales. Entonces ahí esto tiene que tener pues una operación y mantenimiento con una vida útil de aproximadamente 20 años para realizar su cambio. Por otro lado, vamos a ver que dentro de lo que son las obras de excedencia, lo que es esta estructura, es una estructura no de cualquier tipo de acero, es normalmente un SAE 80, o sea, conocíamos aceros grado
40, grado 80 son grados estructurales que están generados en una fundición en frío y que cumplen ciertas condiciones en el análisis del material. ¿Ya? Entonces, ahí prácticamente se va haciendo pruebas de verificación antes de su funcionamiento. Un vertedor con canal lateral es propio de una presa de, de tierra o una presa que la vamos a ir considerando de ensocado, puede ser zonificada, puede ser homogénea, etcétera. Entonces, ¿cómo es el comportamiento de este vertedor? Vamos a ver que acá el tirante es menor, esto es exageradamente, y acá el tirante es mayor. Entonces, es como el diseño de una ventana en vertedores laterales, seguramente han visto en libros como Crochin, Sviatov, etcétera. Entonces, ¿dónde se observa este análisis de diseño? Hay que tratar de que este tirante pues genere una altura de tal manera que el análisis, este análisis de la forma de caída hidrodinámica, esté en función del tirante y muchas veces esto es variable. Entonces, se va construyendo en modelos 3D este análisis y muchas veces esta pendiente puede ser la misma, puede ser la misma o ser un poco más parada. Entonces se calcula esta velocidad ahí a una zona recta de transición y luego llega a una rápida. Por lo general hay que verificar ese análisis de lo que vamos a ver es la estabilización de cargas, ¿ya? Para que no se genere turbulencias verticales. Otro vertedor que se ha ido manejando ya en los Estados Unidos y en Bolivia hay tres diseños, en algunos estudios que he estado evaluando con el BID, es este vertedor tipo Morning Glory, ¿no? O que tiene un análisis de vertido de flujo libre y en la parte inferior es un túnel. De hecho, esto es también una forma hidrodinámica y cuando sale, esto también no es una forma recta, está ingresando, se ahoga, empieza a generar una zona aireada y después esto empieza a estabilizarse este flujo. Y acá normalmente aplicamos ecuaciones como la de Manning en flujo libre y en flujo confinado. Entonces ahí es, en algún momento había un video donde una persona botó una piedra suficiente exista acá una pequeña clisadura, puede ser motivo de colapso en la presa y en cualquier tipo de sección de presa, no es tocar esta forma que ha sido ejecutado de la mejor manera. Bien, hay otros vertedores cuando no hay mucha longitud y para mantener esos 250, estas que son de forma de piano, pico de pato, también que los van llamando. Este puede ser un eh, vertedor abanico mexicano. No es difícil su diseño, es el manejo de ábacos y de hecho en esto hay bastante experiencia y es mexicano porque, bueno, hay parte que inicia en México, pero no sino que le han dado una forma del sombrero mexicano, ¿no? Pero en realidad el verdadero análisis viene en Cuba, ¿ya? Entonces, ahí se va generándose este cálculo, estos radios que uno va determinando, la forma de esta caída, entonces, igual, aquí hay una zona, esto se puede dividir de, de tres maneras. Aquí es un caudal súper crítico, bastante pequeño con altas velocidades. Pasa a la zona 2 donde el tirante aumenta, y el número de Froude empieza a disminuir, hasta llegar a una zona 3 que sería estabilizadora. Y en función de ese análisis, ¿qué es lo que encontramos? Pues en esta zona tercera vamos a ver que ya el tirante empieza a aumentar. ¿Qué ocurre? Entonces el número de Froude disminuye y ese funcionamiento que uno tiene es para el ingreso ya a la rápida, ¿no? Entonces, esa situación es la que uno va estableciendo en este análisis y también lo mismo las pendientes. ¿Qué ocurre en las presas en arco? En las presas en arco ya la caída es directa. Entonces, acá se calcula este foso disipador de energía y acá vamos a ver que hay unos deflectores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los deflectores? Llega el agua, choca con el deflector, se genera una turbulencia que vuelve por el efecto de la onda de celeridad y eso va atenuando todavía más, hay una disipación por bloques y ahí vienen los métodos USBR3, USBR2, USBR4,
y 4 modificado, etcétera, que son experimentos que se ha ido dando. Otros han considerado que se coloque estos bloques de amortiguación en la caída misma del vertedor, pero vamos a darnos cuenta que esta altura de estos bloques, están en función de la velocidad. A veces llega a 2 metros, 3 metros de altura, o sea, en la parte económica no es tan favorable, pero sí de disipar, hace una disipación de energía o en su defecto también podemos construir en una caída de vertedor lo que denominamos rugosidades artificiales. ¿Ya? Entonces puedo construir en este sentido los bloques y esto también va a ayudar a disipar la energía. Y en esto, Tesla, por ejemplo, uno de los ingenieros más famosos, ha considerado, porque yo no coloco y construyo un vertedor en el agua, de tal manera que el agua que está viniendo acá con gran velocidad trate de impedir el comportamiento de caída, ¿ya? O sea, ahí viene, choca con lo que está cayendo, y esto es un disipador también automático. Bien, antes de que termine la batería, bueno, ya estamos acabando esta presentación. Entonces hay deflectores, saltos de esquí que pueden tener deflectores en medio o saltos en este otro sentido. Y les decía, cuando es escalonado con gradas, hay una zona aireada y esta zona aireada se calcula con el número de Freud, ¿ya? Y el número de Freud está en función, pues, de las condiciones del tipo de flujo. Ahí vemos escalonado uno que está del año 1950 que hasta ahora va funcionando, pero esto es en, eh, en México, Michoacán, y bueno, viene de la escuela de Chapingo. La escuela de Chapingo muestra un análisis. Un momentito para que no baje la batería. Bien, ahora sí. O sea, para la construcción de un vertedor, se ha utilizado, por ejemplo, esta la metodología de la USBR o la US Corps. Entonces hay dos radios iniciales antes de que ingrese al vertedor. Entonces yo les voy a mostrar rápidamente esta literatura que existe. Y bueno, evidentemente ya en los cursos se va compartiendo. Este es un libro completo del análisis de un vertedor de excedencias, do- donde se va a ir analizando esta salida. Entonces, yo me voy a ir, por ejemplo, a la forma de la USBR. Por ejemplo, esta es los dos radios que se va generando. A ver, van a apagar su micrófono, por favor. Entonces, evidentemente, este radio inicial es pequeño al principio y luego va aumentando. Y recién a partir del punto superior se empieza a construir esta ecuación. Una ecuación muy conocida, la ecuación del CIMAS. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos pendientes? Si esto es plano, hay un solo tipo de ecuación. O sea, este llamamos el paramento aguas arriba. Si es vertical, tenemos una ecuación directa. Pero cuando hay una inclinación, como el caso que les mostraba acá, en este análisis, por ejemplo, se da una pendiente 1 a 3, entonces va a afectar en la parte hidrodinámica del ingreso a la cresta. Entonces, evidentemente, en ese análisis se ingresa acá a estos ábacos, que es de la USBR del año 87. Seguramente algunos han escuchado hablar. Muchos proyectos que ahora se revisen el BIT en la CAF tienen que cumplir la USBR 87. Entonces, los taludes ya están definidos. 1 a 3, 2 a 3, 3 a 3. Y si queremos un valor intermedio, tengo que interpolar acá. Entonces, hacemos una interpolación de datos. Aquí hay un ejemplito con ese cálculo. Entonces, y muestra que estos radios son variables. Entonces, la determinación de este perfil hidráulico es una ecuación variable, una ecuación que no es única, pero esto para la USBR. Si yo aplico otras fórmulas como la USACE, esta es la USACE que la US Army, el GKHMS utiliza, maneja
otras fórmulas. Entonces también se va a ir analizando estas fórmulas que dependen de los ángulos. Entonces, por un lado, se define en función de la pendiente y por otro lado, vamos a ver que todo esto está tabulado en tablas, estas tablas para poder establecer cuál es ese comportamiento. Bueno, estas ecuaciones se van construyendo. Antes utilizábamos un solo modelo Krieger, pero luego uno se da cuenta que influye las condiciones de los estribos de la pila central y en función de ello se va construyendo, pues, de manera aproximada, se ha ido dándose ciertas tablas experimentadas por la USBR. Y se ajusta a unas ecuaciones y estas ecuaciones que se ve acá, esta es la famosa ecuación de Francis, ¿no? Entonces es de un vertedor de cresta ancha. Y lo otro que influye es la longitud equivalente. Esta longitud equivalente, que no es otra cosa que esta longitud, la longitud aquí voy a ver en esta parte inferior, la longitud equivalente, que está en la ecuación de Francis, eh, o efectiva también, de la cresta, está en función de la forma de los estribos. Entonces voy a darme cuenta acá por la USACE, por ejemplo, la determinación de la longitud efectiva o ancho efectivo de la cresta, que influye en el cálculo. Depende si yo tengo una pila central, como les mostraba en la primera figura, y tiene esta forma no es de las mejores. Una de las mejores es esta, el tipo 3, inclusive el tipo 4, pero a veces el tipo 3 no lo construimos porque no tenemos encofrados de esta manera, ¿no? O el tipo 2 que también es bastante hidrodinámico. Entonces vamos a ver que estas me ayudan a atenuar de mejor manera y es una iteración también este cálculo de esta longitud equivalente porque la altura de la carga está inmersa también dentro de estas ecuaciones. Entonces es una iteración que se tiene que realizar. De ahí que indicar en un diseño, vuelvo otra vez a mi planilla inicial de cálculo de la laminación, si mi longitud equivalente, por el análisis que les he mostrado, era 1,80, pues va a afectar directamente en mi caudal de salida. Este caudal de salida pues va a estar condicionado tanto a la longitud equivalente o efectiva como al coeficiente de descarga. Dos aspectos fundamentales que se tiene que considerar. Bueno, en esto luego se puede ir calculando ya hasta qué altura puede llegar la rápida sin necesidad de generar cavitación. Hay limitaciones, algunas limitaciones si son caídas inclinadas máximo 450 metros y si son rápidas va a ser en función de la velocidad. Aquí hay una cuña que se va considerando. ¿Para qué? Para generar acá el tirante crítico. Si no coloco esta cuña, no es que en el cambio de pendiente se genere el tirante crítico. El tirante crítico está condicionado a lo que es la estabilización de los flujos, en este caso, antes de que ingrese del flujo subcrítico al supercrítico. Y bueno, aquí les muestro algunos amortiguadores de la USBR2. La USBR2 tiene estos deflectores en la parte baja en este caso, del vertedor y también al ingreso de agua a la salida, cuando ya entra esto al material suelto, material normal, o puede ser USB-3 cuando tenemos acá en medio más, ¿no? Tus análisis. Entonces ahí vamos a ir estableciendo. Entonces, las ecuaciones de un vertedor, la mayoría está en función de la ecuación de Francis, les decía, y cuando ya hay compuertas, se introduce este desnivel de alturas de compuerta en el manejo y hay una ecuación compuesta. Y si ya es un OGI, un Morning Glory, entonces se calcula la longitud como 2 pi radio, que no es otra cosa que el perímetro mismo de ese vertedor. Les decía, conforme la velocidad empieza a caer, empieza a aumentar, ¿no? Entonces, de ahí que si yo ya veo velocidades muy altas, tengo que considerar un salto esquí. Entonces, ¿qué me dice en relación a esto Cochin? Cochin dice, tirantes de 50 centímetros me soportan velocidades, si yo utilizo un hormigón ciclopio de 150 kilogramos centímetro cuadrado, hasta 14 metros sobre segundo. Pero si el tirante es 50 centímetros, si es menos, si es 20 centímetros, a lo mucho 8 metros sobre segundo.
Pero si ya es mayor esta velocidad, ya tengo que empezar a utilizar hormigón armado y de ahí que cuando ya estas velocidades menores se dan en alturas no mayores a los 20 metros, 15 metros, entonces ya si nuestra presa es de 30 metros, 40 metros, empezamos a utilizar como este dibujo que les mostraba, este es de 50 metros y entonces acá esta zona se construye de esta manera, es hormigón armado. Entonces ya se hace un análisis con dos tipos de resistencia y en eso evidentemente hay que considerar cómo es su efecto de deformación, ¿no? Deformación, esfuerzo, cortante. Luego, cuando sale el tirante ya del foso disipador, tiene que ser próximo a una velocidad de la zona. Si tenemos, por decir, un suelo que es de grava gruesa, me soportará velocidades de 1,80 metros sobre segundo. Pero si es un suelo arcilloso, 1,50, franco, que es limoso, 1 metro segundo. Entonces, ¿a qué me refiero? En la salida de mi vertedor, nuevamente muestro esta gráfica, una vez que caiga esto, porque esto es un salto esquí, cae, genera acá una erosión, entonces tiene que ser un flujo disipado que posteriormente tenga velocidades menores a lo que es el terreno natural, ¿no? Entonces eso se va a ir encontrando. Entonces para eso evidentemente existe dentro de las metodologías distintos cálculos, hay planillas que evidentemente ya se va verificando con manejo de softwares, esto del salto esquí, cumple o no cumple el diseño de los deflectores en el salto esquí, y en función de ello se ve el análisis de las pilas centrales, etcétera, o si es un abanico mexicano, entonces también se puede ir calculando, hay muchos softwares de manejo, este es de un software, pero manualmente con Abacus podemos ir calculando cómo es el comportamiento de este abanico mexicano. Entonces, se hace una comparación de libros con lo que es en la vida real. Y bueno, si ahí es un vertedor caída en gradas, entonces se aplica un montón de ábacos, estos ábacos que acá están ocultos en realidad, y que en función de ello se va determinando el análisis, ¿ya? Entonces acá ahí está, ¿no? Entonces está escondido y se va calculando ese análisis. Entonces existe distintas metodologías en el manejo propiamente del análisis de vertedores de excedencia. Lo que se trata, algo que es importante, y con eso termino, es la determinación cuándo considerar canales de aireación. Hay una relación cuando las velocidades aumentan y la presión disminuye o el tirante, lo que ocurre es hay un nacimiento de las burbujas de agua que llegan a implosionar una con otra, empiezan a crecer estas burbujas y generan daños. Entonces, en una presa se observa como motas color blanco y entonces significa que esa zona necesita una, ah, un canal vertedor. Y de hecho, presas mayores a los 40 metros, inclusive a los 30 metros, muchas veces aquí se colocan estos canales y llegan a un costado, a una chimenea. ¿Por qué? Porque aquí se está generando fuertes velocidades, entonces la chimenea hace de que el aire que ingresa, eh, lo que hace, equilibra esas presiones negativas que se están dándose por estas implosiones. Entonces, ¿en función de qué está? De la ubicación donde está la presa. Hay una ecuación directa de, de esta cavitación en función de la presión atmosférica, y de hecho vamos a ver que en las zonas altoandinas tenemos menor presión atmosférica que a nivel del mar, que es una atmósfera. A 3600 está más o menos 0,76 atmósferas, que se les relaciona con la presión del vapor, que está en función de la temperatura, con la pendiente, por eso acá está la pendiente del talud de la presa, y esto se divide sobre la energía cinética. Si este valor es menor a 1,8, en este caso vamos a ver que cavita la estructura. Entonces, ¿qué significa?
que yo necesito acá considerar, y esta es la ecuación, esta ecuación que estamos viendo, ver si va a cavitar o no va a cavitar nuestra estructura. Entonces, de ahí que vamos considerando este análisis de cavitaciones para protección que tiene que ser considerado en mayores alturas. Entonces, todo eso se va a ir analizando, pues, en el manejo de la presa que uno requiera ver y en función de ello, pues, establecer las condiciones propias de un manejo adecuado. Bien, eso era lo que quería mostrarles. Bueno, aquí hay algunos detalles constructivos. Y si tienen alguna consulta al respecto en esta charla, bueno, de cerca a una hora, presto para cualquier duda. Algo que también aquí me he olvidado mostrarles. En el vertedor de excedencias hay una zona de collares, ¿ya? En la bajada, estos collares, para evitar la tubificación. En muchas presas, vamos a ver que el agua está escapando en esta interacción de roca o a veces suelo, estructura. Entonces, con estos collares disipamos esa energía. Bien, eso es lo que quería mostrar ahora. Si hay alguna consulta, si no, dejo a Sam. Bien, gracias, muchas gracias por su atención y espero que haya quedado la esencia de todo este cálculo. Hay bastante material que se va a dar en la maestría y evidentemente ejemplos totalmente prácticos donde se va a mostrar fotografías inclusive de estructuras que están colapsando o han colapsado. Muchas gracias y buenas noches, estimados colegas.